Muy buenos días, estimados niños. Ya estamos hoy día martes 8 de septiembre del 2020, semana 23, día 2. Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Muy bien. Vamos a iniciar entonces en el área de ciencia y tecnología. El título para el día de hoy es ¿Cómo las estaciones influyen en la vida de las plantas? Bien, nuestra meta para el día de hoy. Investigar si el tiempo de duración del día y la noche que caracterizan a las estaciones influyen en la vida de las plantas. Hola, en días anteriores revisaste información sobre las estaciones, también sobre los desastres originados por fenómenos naturales que vinculados a las estaciones suelen producirse con cierta frecuencia en nuestro país. En esta oportunidad, tu investigación estará dirigida a saber si las estaciones del año influyen en la vida de las plantas. Bien, nuestros recursos para el día de hoy. Tenemos la ficha en los recursos de la plataforma web, las estaciones del año en la vida de las plantas. Ya sabemos, tenemos que utilizar cuaderno, hojas de reuso, borrador, lápiz, lapicero, ¿ya? Y otros elementos que siempre necesitamos. Seguramente te has percatado de que muchas plantas tienen flores en ciertas épocas del año, ¿no? Por decir, cuando aparece la primavera empiezan a florecer, ¿cierto? Otras en otoño empiezan a caerse las hojas, ¿ya? En este caso, algunas flores antes de las épocas de lluvia, otras durante el periodo de lluvias, algunas, por ejemplo, tienen flores en la presente estación, etc. Bien, si nos ponemos a observar desde la ventana, vemos el entorno que hay jardines, árboles, diversos tipos de planta. Necesito que pongas bastante atención a lo que observas. ¿De qué color son? ¿Tienen flores o frutos? Si no los tienen, pregunta a tus familiares si en algún momento los han visto sin hojas, con flores o con frutos, y si es posible que te informen en qué meses las tenían. Si conseguiste la información del mes o meses en que presentan flores o frutos, anótalo en tu cuaderno o en hojas de reuso. Otra alternativa es que si tienes una planta en un jardín, un huerto o en una maceta, la observes para ver si tiene flor o no. Anota la fecha de tu observación. Igualmente, pregunta a tus familiares en qué mes del año suelen tenerlas. Si no conoces el nombre de la planta, no importa. Necesitamos ver en qué mes o meses florecen o dan frutos. Bien. Para esto, vas a escribir, ¿ya?, en una hoja o en tu cuaderno, no te olvides, anota lo que te indicamos sobre las flores. Hasta aquí, vamos a indicar que tienes algunas evidencias, tal vez las que tengas como saberes previos. Las has visto tú mismo o alguno de tus familiares te han contado. No te preocupes si no conoces más de la cuenta. ¿Ya? Esto es con respecto a que observaste las flores, ¿ya?, con algún tipo de flores o frutos, las plantas con flores o frutos. Esta presencia o ausencia se relaciona con los meses del año y por tanto con las estaciones. Vamos a ir observando entonces la relación que tienen las estaciones
con el florecimiento de las plantas y con el momento en que dan sus frutos. Recuerda lo siguiente: las estaciones se caracterizan por mantener una duración constante del día y la noche. Esto debido a los movimientos de la Tierra en el espacio. Esta duración varía conforme la Tierra se acerca o se aleja de los solsticios de invierno y de verano, que marcan el momento en el que la noche es más larga o el día es más largo, respectivamente. En el otoño, los días empiezan a acortarse y en primavera empiezan a alargarse. Acuérdate lo que hemos hecho sobre los solsticios y los equinoccios. Bien, vamos a continuar. Después de lo visto hasta aquí, tenemos algunas evidencias y una duda. Primero, tenemos la evidencia de que durante las estaciones se producen algunos cambios en las plantas. Por ejemplo, en sus hojas o en la presencia o ausencia de flores y frutos. Otra evidencia. La evidencia que tenemos es la duración de los días, más largos en verano y más cortos en invierno. Esto lo hemos aprendido en las sesiones anteriores, de los solsticios y de los equinoccios. Tercero, ahora vemos la duda. Tenemos la duda de si la duración del día puede ser la causa de los cambios que vimos en las plantas. A ver, ¿qué dices tú? En este aspecto, la duda que tenemos podemos convertirla en nuestra pregunta de investigación. Lee y copia en tu cuaderno en hoja de reuso la pregunta de investigación de hoy. Esta pregunta nos va a llevar por todo el camino de la clase. ¿La duración del día en cada estación será la causa de los cambios en las plantas? Repito, ¿la duración del día en cada estación será la causa de los cambios en las plantas? Vamos a ver entonces. ¿Ya está? Ok. Primero tenemos que responder a esa pregunta, ¿ya? Analizar la pregunta de investigación y para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente. 1. La pregunta tiene dos componentes principales: la duración de los días en cada estación y los cambios en las plantas. Segundo, en la pregunta de investigación, los componentes 1 y 2 están conectados por la interrogante de la siguiente manera: ¿1 será la causa de 2? 3. Las dos partes de la pregunta podemos representarlas gráficamente así. ¿La duración del día será la causa de los cambios de las plantas? ¿Qué dices tú? Es una interrogante, ¿verdad? No te olvides, tenemos que poner atención a los componentes que tiene esta pregunta y con respecto a cada uno de los componentes, cada uno de ellos indicará, ya, por decir en este caso, lo primero indicará que es la causa de lo segundo. Luego, vamos a ver qué sabemos y qué no sabemos. Primero, ¿qué sabemos? Sabemos que los días en el verano son más largos que los días en el invierno. Eso ya lo aprendimos. Sabemos que en el otoño la duración de los días empieza a disminuir. Perfecto. Que en la primavera la duración de los días empieza a aumentar. Y que la mayoría de las plantas tienen hojas, flores y frutos. Eso es lo que sabemos, ¿cierto? ¿Y qué cosa no sabemos? No sabemos qué cambios en las plantas pueden tener como causa la duración del día en cada estación.
Bien, ya tenemos este paralelo. Lo que sabemos y lo que no sabemos. Por lo tanto, a la causa de los cambios durante el día llamaremos variable independiente. Al efecto, cambios en las plantas que no conocemos, lo vamos a llamar variable dependiente. Entonces, convirtiendo lo que ya teníamos como componentes, que era la duración del día en las estaciones, va a ser la variable independiente, y los cambios en las plantas va a ser la variable dependiente. Entonces, la variable independiente será la causa de la variable dependiente. Ojo, convirtamos esto a un buen trabajo de investigación. ¿Me entendieron? ¿Qué respuesta entonces podremos dar a la pregunta de investigación? Para responder a esta pregunta de investigación, o sea, nuestras hipótesis, nos servirá de mucho recordar lo que sabemos de las estaciones y lo que observamos en las plantas. O nos ayudaron a recordar nuestros familiares. Vamos a ver. Primero, lo que ya sabemos sobre los días en las estaciones. La duración de los días en las estaciones puede variar. Los días pueden ser más largos en el verano, más cortos en el invierno. En el otoño empieza a disminuir la duración del día y en la primavera empieza a aumentar la duración del día. Lo que sabemos de los cambios de las plantas. La mayoría de las plantas tienen hojas, flores y frutos y por tanto pueden ocurrir cambios en ellos. Así, las hojas se pueden secar, cambiar de color, caer. Las plantas pueden florecer y luego las flores se pueden transformar. En las plantas puede aparecer frutos con semillas. Es lo que sabemos de los cambios en las plantas. En esta situación vamos a relacionar la idea 1 con alguno de los aspectos de la idea 2. Tenemos un ejemplo, vamos a observar. Al relacionar la idea 1 con el primer aspecto de la 2, resultará nuestra primera hipótesis. La duración de los días en las estaciones puede causar cambios en las hojas de las plantas. Otras posibles relaciones serán nuevas hipótesis. ¿Qué otras relaciones puedes construir? Escríbelo en tu cuaderno o en hoja de reuso. Luego selecciona 1 o 2 hipótesis. En la hipótesis 1, la duración de los días en las estaciones pueden causar cambios en las hojas de las plantas. Entonces, está en tu tarea utilizar la relación que tengas de las ideas 1 con los aspectos de la idea 2 para poder tener en cuenta otras 2 hipótesis más. ¿Ok? En este caso, la hipótesis debe tener una explicación. La explicación para la primera hipótesis podría ser, por ejemplo, si existen más horas o menos horas de luz durante una estación. Puede causar que las hojas cambien de color o de forma, que crezcan más o que se caigan, o que no sufran ningún efecto. Bien, después de escribir y seleccionar tus hipótesis, escribe al lado de tus respuestas una idea que las explique o fundamente. Hazlo en tu cuaderno o en hojas de reuso. Ordena esas ideas antes de escribir. Seguimos. Tus hipótesis son muy interesantes. Sin embargo, recuerda que necesitas investigar para demostrar su validez. Es decir, que buscaremos evidencias o comprobaciones sobre las relaciones que hemos construido. O sea, que tus hipótesis las tenemos que comprobar. ¿Cómo? Muy bien, ahí entra nuestra tarea. Ya sabes también que para dar una respuesta basada en evidencias, tienes que investigar y para hacerlo, debes elaborar un plan. Sabes también que tu investigación será a través de documentos
en la que harás una consulta documental y que este documento también tiene que ser validado. Escribe el plan en tu cuaderno. Recuerda que un plan básico de investigación tiene elementos que ya los hemos visto anteriormente. Muy bien, ya hemos observado nuestra hipótesis, hemos dado una explicación a la hipótesis. Ahora vamos a ver el plan de investigación. Y ese plan tiene elementos que a continuación se te va a mencionar. La lista, una lista de los materiales o recursos que necesitarás, documentos que consultarás y que pueden ser impresos o ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación, libros digitales, etc. Segundo, si consultas alguna lectura en tu investigación documental, recuerda que la información debe ser de fuentes confiables. Ya conoces los 3 criterios de confiabilidad que te presentamos también anteriormente. Primer criterio, si el autor pertenece a alguna entidad de prestigio académico, universidad, gobierno o empresa. Segundo criterio, si el autor es citado en libros, estudios de investigación o tesis universitarias. Y tercer criterio, si el lugar donde ha sido publicado el documento puede ser una revista de divulgación científica o un libro académico que sea universitario, dirigido a especialistas del tema u otro medio. Entonces, para incluir en nuestro plan de acción algo que vamos a consultar, tiene que tener estos elementos y estos criterios. Marca lo que hayas conseguido. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto. Las estaciones del año en la vida de las plantas. Las estaciones del año se encuentra disponible en la sección recursos de esta plataforma. Aquí va a haber un momento para leerlo, para analizarlo, para investigar. Luego de analizar la ficha que se encuentra en la sección recursos de la plataforma web, vas a tener algunas preguntas. Escribe las respuestas en tus cuadernos, en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué ocurre con las plantas en las estaciones? ¿Qué influencia tiene la temperatura en la vida de las plantas? ¿Cómo influye la duración del día en las hojas de los árboles de algunas zonas climáticas? ¿Cuál es el reloj biológico de las plantas que le informa sobre la duración del día? Bien, todo esto y mucho más lo vas a poder investigar en las fichas del recurso de la plataforma web. Con estos vas a tener nuevas ideas sobre los cambios que la duración del día, según la estación, causa en la vida de las plantas. Bien, con esto yo sé que estamos aprendiendo mucho. Para completar la investigación, analiza la información que te proporcionó el documento que hemos seleccionado para ti y que has leído. Analiza también las respuestas que has dado a las preguntas. Y si no han sido complementario, como complemento a estas respuestas, también has pedido ayuda. Ahora sí estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Te acuerdas cuál era? La pregunta de investigación decía así: la duración del día en cada estación ¿será la causa de los cambios en las plantas? Con esta investigación y con estos datos que has obtenido, vas a poder darnos otra respuesta, con más criterio y mejor validado. No olvides escribir 1 o 2 evidencias del cambio causado por la duración del día en las plantas. Bien, llegó el momento de contrastar la primera hipótesis que tenías con luego ya la evidencia encontrada. ¿Qué evidencias? ¿Qué hipótesis quedaron demostradas? Escribe en tu cuaderno y utiliza el siguiente ejemplo. Hipótesis planteada: la duración de los días en las estaciones puede causar cambios en las hojas de las plantas.
Evidencia, en el otoño, cuando los días comienzan a cortarse, los árboles del hemisferio norte sienten que hay menos luz solar. La planta se estimula y envía información a las hojas para que cambien los colores y caigan. ¿Se comprobó la hipótesis? ¿Sí o no? Sí, perfecto. La información que has obtenido es científica. ¿Por qué? Es confiable. ¿Por qué? ¿Ya? Si es este el caso que has observado o que has encontrado en el documento validado, entonces para nosotros es una prueba más de que esta hipótesis se ha comprobado. Realiza la actividad que te hemos propuesto, estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, este aprendizaje te servirá para que puedas plantear hipótesis mejor construidas. También te servirá para tener una idea correcta de la influencia que tienen las estaciones sobre la vida de las plantas. A continuación, selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, ¿cómo planteaste tus hipótesis? ¿Cómo pudiste comprobar que tus hipótesis eran válidas? ¿Qué evidencias te permitieron comprobar o desechar alguna de tus hipótesis? También puedes explicar qué has aprendido sobre la influencia de las estaciones del año en la vida de las plantas. Ahora, con tu familia, organiza la presentación de tus nuevos aprendizajes sobre la influencia de las estaciones en la vida de las plantas. Para ello, realiza lo siguiente. Revisa tus anotaciones, las respuestas que elaboraste y el texto que te hemos presentado. Infórmales también que al término de la semana inventarán un juego basado en todo lo que has aprendido. Explícales qué cambios produce la duración del día según cada estación en la vida de las plantas. En la reflexión, escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido en esta actividad y responde a las siguientes preguntas. ¿Planteaste hipótesis? ¿Hiciste un plan para comprobar tus hipótesis? En este caso, ¿lograste investigar cómo influyen las estaciones en la vida de las plantas y en qué medida lo hiciste? ¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? Explica resumidamente a través de la siguiente pregunta. ¿Qué cambios producen las plantas la duración de los días? Compara tus respuestas en el texto anexo. Después de compararlas, escribe en el espacio en blanco un visto bueno a lo que está bien y un signo de pregunta a lo que no lo esté. Luego revisa el texto y reescribe lo que tengas que corregir. ¿Qué has aprendido? ¿Que las plantas pueden responder al cambio de estación perdiendo sus hojas o floreciendo? ¿Que las plantas detectan los cambios estacionales mediante sustancias químicas que les informan de las diferencias en la duración del día? ¿Que los cambios de temperatura no son un factor en los cambios que sufren las plantas? ¿Qué de lo que has aprendido te servirá para crear tu juego? Escríbelo en tu cuaderno o en las hojas de reuso. Ya vamos pensando en la parte final de la semana, porque vamos a crear un juego. Entonces vamos sacando lo que hacemos de la semana para luego crear nuestro juego. Bien, hemos llegado a la parte final. Espero que el día de hoy hayamos aprendido un granito más sobre esta relación que existe de la naturaleza. Muchas gracias. Hasta el día de mañana.